Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Ya llegó Lilian, excelente, la estábamos esperando, qué bueno que ya se unió con nosotros porque justamente no empezábamos porque no llegaba Lilian. No, no es cierto, evidentemente no. Pero como llegó tenía que mencionarla. Hola Lilian, buenos días. Ya por ahí, Hola, déjenme profesor. ver si va a empezar a compartir. Ya estamos ahí compartiendo. Excelente. Fíjense bien, lo primerito que quiero enseñarles es el tercer trimestre de la asignatura de historia. Luis Ángel ya aceptó la invitación, Kevin ya aceptó la invitación, Daniel Cruz ya aceptó la invitación, Ángel ya aceptó la invitación, Axel Leonardo también ya aceptó la invitación, Vale también, Erika también, Diana también y Leonardo Vázquez. Ustedes son los de este grupo, ¿verdad? Ese es el B. ¿O me equivoqué de grupo? No, ese otro. Ay, oigan, estoy poniendo al revés a los alumnos. Espérenme tantito. Entonces, como los pongo al revés, déjenme los selecciono a todos y déjenme los elimino. Miren qué fácil es eliminar a las personas aquí. Voy a ocultar esto y eliminar. Ustedes tienen que aprender también a utilizar todas estas herramientas, por eso les enseño. Ahorita mismo, aquí tengo mi listado de alumnos de segundo A, desde Ángel. Fíjense cómo es fácil invitar a las personas a unirse a una clase, ¿eh? Aquí copias con control C y acá en donde está la clase, en alumnos, pegas con control V. Agregas a los destinatarios y los invitas a todos. Miren qué maravilla. En este momento les están llegando a todas las notificaciones. ¿Cierto o no? ¿Pero cómo lo supo? Eso, pues mira, la verdad es que hemos ido aprendiendo en el camino, pero ¿se dieron cuenta cómo es muy fácil? Ya están ustedes invitados a la clase. Quiero saber si aquí está el correo. Dafne, ¿cómo te apellidas? Rodríguez González. No te tengo aquí, ¿verdad? No, Ok, no seas malita. ¿Me podrías escribir en el chat tu correo institucional para poderte invitar de una vez? sí, profe. Para aquellas personas, déjenme paso ahorita en cuanto tenga el mensajito, voy a... Fíjense bien, ¿eh? Ah, una cosa más, antes de que me escriba el mensajito Dafne. Para aquellas personas que quieran conocer el código de la clase, que no es necesario, ¿verdad? Ya por la cuestión de que ya los invité yo, pero si lo quieren tener, ahí está, es el código de la clase, es RHT, T de Tito, P de Pedro, E de Elefante, 5 y P de Pedro. ¿Sale? Ahí lo tienen para aquellas personas que quieran unirse de manera manual, que pues no tiene caso, pero esta es la idea, ¿sale? Yuli, ¿qué otra cosa les prometí que iba a hacer esta semana? Yo soy un hombre de promesas. ¿Ya no te acuerdas? No. Ok, hoy por la tarde van a tener sus promedios. Hoy por la tarde van a tener sus promedios y recuerden que aquellas personas que hayan comentado ¿se acuerdan la lectura? Que hayan Sí. comentado la lectura, esas personas son las que van a tener 3 décimas extras durante este periodo. Entonces, pues muchachos, vamos a trabajar muy, muy fuerte en este proceso. Ya nada más espero a Dafne con el mensajito, si me lo pueden mandar. Ah, bueno, pero voy a empezar de todas formas el asunto de la clase. Ahorita en cuanto me lo mande, me regreso, me voy a cambiar la ventanita. Fíjense bien, ¿eh? Nosotros les mandé a hacer ¿cómo se llama? Este apunte de los señoríos indígenas en vísperas de la conquista española.
Y fíjense bien, aquí está el aprendizaje esperado. ¿Lo alcanzan a ver, no, verdad? Creo que no se alcanza a ver. A ver, pero acá lo puse. Dice el aprendizaje esperado así. ¿Me ayudas, por favor? ¿Quién está por acá? Rebeca, la vez pasada no participaste, no te puse a participar. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Identifica algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista. Reconoce la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. Reflexiona sobre Ok, las diferencias perdón, culturales entre españoles e indígenas de la época. perfecto, perdone, te interrumpí antes de que terminaras. Entonces, nuestro primer objetivo es eh, reconocer cuáles eran los reinos indígenas. Los mexicas, los tlaxcaltecas, ¿quiénes más? Los chichimecas, que son los protagonistas en particular de la conquista de México Tenochtitlan, ¿sale? Luego, van a reconocer la existencia que hay entre la política, la guerra y la religión, que si ustedes se acordarán, hubo un factor muy importante en este periodo para que nosotros, bueno, para que nuestros antiguos tlatoanis perdieran la guerra. Y era esta situación de qué pasaba cuando estaban en la guerra. ¿Alguien sabe qué era lo que sucedía cuando capturaban a alguien en la guerra? ¿No se acuerdan? Cuando capturaron aquí, Cuando los capturaban, ¿qué pasaba, Julieta? a que lo sacrificaban, ¿no? Ah, pero fíjate bien, ese era un problema. ¿Por qué? Porque ellos hacían la guerra para obtener prisioneros, para luego poderlos sacrificar. Y los españoles no era así, ¿verdad? Ellos los mataban, no los capturaban primero y luego los daban. Entonces ese fue un problema en el asunto de la desigualdad de la guerra. Se dan cuenta como un factor político, porque era una regla, religioso, porque los llevaban al sacrificio para alimentar a sus dioses, y una situación de guerra era tan importante en este sentido. Bueno, pues ahorita vamos a ver todas estas situaciones. Y después, pues la diferencia de la época entre españoles e indígenas, y no tiene que ver con los rasgos físicos de estos personajes. Tiene que ver más que nada con el adelanto en cuanto a las armas, el adelanto científico, el adelanto tecnológico que tenían los españoles en la época. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar el día de hoy. Me salté unos temas que venían en el libro, me los salté, digo, entre comillas, porque ya lo vimos. Ahorita me voy a regresar hasta donde nos habíamos quedado y se van a dar cuenta que todo este recorrido ya lo hicimos. Voy a ir poco a poquito para que vean cómo sí ya revisamos toda esta información. Déjenme ver, este es un tema. Y este es el otro tema. Nosotros terminamos, si no mal recuerdo, antes de que viéramos este tema, habíamos hablado de la higiene diaria, del tianguis. Aquí lo están viendo ustedes en la pantalla, el tianguis. Y también hablamos de las tradiciones religiosas, del culto a los muertos. Gracias, Dafne. Ahorita lo copiamos, ahorita de una vez lo pasamos de los territorios sagrados. Y vean qué fue lo que según yo me salté, según yo.
aquí está este aprendizaje esperado que dice reconocer el proceso de formación de una civilización agrícola que llamaron Mesoamérica, identificar los principales rasgos en la historia. Y el tema, bueno, las civilizaciones mesoamericanas y otras culturas del México antiguo son los temas. Fíjate bien, ¿eh? Hablaron de la formación de la civilización mesoamericana. Y esto habla del preclásico, del clásico, del posclásico y, bueno, pues ya más adelante de la colonia. ¿Verdad que esto sí lo vimos? ¿Se acuerdan ese primer apunte que les di de esta? Ok, luego. Y también hablaron mucho en Aprende en Casa de la invención de la agricultura, hablaron de la domesticación del maíz, ¿se acuerdan? Les platiqué yo en ese momento que en Puebla era una región de mucha producción de maíz. Y bien, vean, aquí están las características generales del preclásico. Vieron las técnicas agrícolas. Vieron cómo era la economía. ¿Se acuerdan que yo les puse que había tamemes, que había pochtecas, que había la organización social que tiene que ver con la economía, perdón? Muy rapidito porque esto nada más es para que vean que no nos cambiamos nada, no nos pasamos nada de todo esto. Hablamos de la religión, del desarrollo técnico hablamos poco, pero fíjense, por ejemplo, las principales avances en el conocimiento. En el preclásico surgieron la escritura jeroglífica, con figuras y símbolos, el calendario y el sistema de numeración. Y eso sí lo sabíamos. La urbanización, hablamos también de la urbanización. Hablaron de las culturas mesoamericanas del preclásico, que ya los tenía así como que muy mareados, porque hablaron de los olmecas. ¿Se acuerdan? Sí, Huicuilco. Y que dijeron, no, maestro, es que ya repetimos un montón de veces. Hablaron del norte de México, la gran Chichimeca, que Chichimeca, ¿se acuerdan que quería decir extranjeros? Eran pueblos extranjeros para los aztecas. ¿Sí recuerdan eso? sí, Sí, Hablaron de las culturas, las características generales de Aridoamérica y la cultura del desierto. Me voy a ir adelantando, pero hemos trabajado mucho, quiero decirles, ¿eh? Características generales de Oasis América, eso lo anotamos en un cuadrito al principio casi del curso. ¿Y a dónde creen que vamos a llegar? Ah, la vida urbana en Mesoamérica, el urbanismo. Hablaron también ustedes de la conformación de Teotihuacán, de la ciudad de los dioses. Ustedes vieron un programa que se llamaba La ciudad de los dioses. Hablaron de Monte Albán también. Y finalmente hablaron de, bueno, de Teotihuacán tuvieron 2 o 3 programas por la cuestión de que es muy vasta la información que hay de la vida en Teotihuacán y de la cultura, que cuando llegaron los antiguos aztecas ya no estaba la civilización en ese espacio. ¿Se dan cuenta? Hasta llegar el día de hoy a los señoríos indígenas en víspera de la conquista española. ¿Se dan cuenta cuánto hemos avanzado? sí. Ok, ahora, fíjense bien, ¿eh? Hoy vamos a tratar este tema en 10 minutos. Bueno, eso es lo que dice el video. Y vamos a rescatar algunas de las características de este periodo, ¿sale? Para poder terminar de todo esto es lo que vamos a revisar ahorita para poder comenzar con nuestro bloque número 3, que es la formación del mundo moderno. ¿Ok? Bueno, pues vamos para allá. Quería enseñarles cómo íbamos en la secuencia para que ustedes no se perdieran. Voy a tomar tantitito porque si no se me va a ir el mensajito. Voy al chat, Dafne, Nueva Escuela MX, lo voy a copiar, lo voy a pasar para acá. Está el tercer trimestre, Dafne, de segundo A. Y
Déjenme ver, aquí estás. Estás invitada formalmente al curso. Ok, ya nada más me faltan. Ya tengo 22 inscritos en el curso. Excelente. Perfecto, pues ahora vamos a la conquista de México. Vamos a ver otro video. Esto también ya lo habíamos visto. Nosotros vimos un documental de la conquista de México, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ok, les voy a pedir de favor que me anoten la fecha del día de hoy. Hoy es 4 de marzo. 4 de marzo de 2021. Y vamos a poner la conquista de México como título. Ojo, como este tema ya lo tenemos de alguna manera avanzado, lo que les voy a pedir es que, por favor, vayan anotando los datos más significativos. Fíjate bien lo que te voy a pedir. Conforme ustedes vayan viendo el video, van a notar el mensaje o la idea principal que ustedes detecten del video, me lo van a anotar en el chat y después lo van a llevar al cuaderno. Y van a buscar de los comentarios que están haciendo sus compañeros, cuáles les parecen los más interesantes y es como el día de hoy vamos a construir nuestro apunte. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, para poder empezar con el video. Van a ir viendo el video, ustedes me van a anotar en el chat, eso que anotan en el chat va al cuaderno, los demás van anotando en el chat, y de los mensajes que vienen en el chat, van a elegir cuáles son los que van a ir al cuaderno o al apunte que van a realizar. Entonces, van a tener que estar muy atentos porque van a tener que estar escuchando el video y van a tener que estar llevando a la práctica los mensajitos que estén viendo de sus compañeros, ¿vale? Bueno, pues vamos a iniciar. Iniciamos ahora. Hace 500 años, en 1519, se encontraron por primera vez dos imperios muy poderosos. ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Cómo lograron un puñado de españoles derrotar a semejante imperio? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista de México. Empecemos presentando al imperio azteca, sobre el cual es necesario hacer una aclaración. La palabra azteca se popularizó recién en el siglo XIX, y si bien es válida, en su momento la forma en que estos nativos se llamaban a sí mismos era mexicas. Los mexicas eran un pueblo indígena de Mesoamérica, que se estableció en el Valle de México en una isla del lago de Texcoco, a principios del siglo XIV. Ahí fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan, en torno a 1325. Su lengua era el náhuatl, y su religión era politeísta, siendo algunos de sus principales dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Además, una práctica difundida entre ellos eran los sacrificios humanos, que realizaban por distintos motivos como alimentar al sol, atraer las lluvias o anticipar las batallas. Tras el otro pueblo de la zona en 1528, los mexicas formaron luego la Triple Alianza, con las ciudades vecinas de Texcoco y Tlacopan. Así nace el imperio, menos de 100 años antes de la llegada de los españoles. Para 1519 nos encontramos con que se habían expandido, dominando los pueblos a su alrededor y cobrándoles tributos. Tenochtitlan se había convertido en la ciudad más poderosa, y algunos calculan que podría tener unos 2.000 habitantes. Su emperador, o Hueytlatoani, se llamaba Moctezuma, y gobernaba desde 1512. Frente a ellos tenemos al Imperio Español, que había comenzado la conquista de América tras el viaje de Cristóbal Colón, durante el reinado de los Reyes Católicos. Desde 1492 hasta 1519, el imperio había crecido, pero todavía estaba en construcción. Su rey, Carlos I de España, tenía 19 años. Y en el Nuevo Mundo sus dominios se concentraban en algunas islas y costas del Caribe.
Ok, fíjense bien, ¿eh? Afortunadamente el internet está lento y les va a dar la posibilidad de escribir, pero además está subtitulado. Lo único, veo poquitos comentarios, vayan agarrándole la idea porque, por ejemplo, ya dejaron ir a la Triple Alianza. La Triple Alianza es muy importante, muy importante. ¿Sale, Sofi? También la religión es politeísta, era muy importante. Y vale, los mexicas eran un pueblo indígena, su lengua era el náhuatl, una práctica muy común de ellos eran los sacrificios. ¿Me explico? Entonces, no lo dejen ir porque el video al final de cuentas se está pausando y pueden ustedes aprovechar eso. Los españoles se habían encontrado con diversas tribus e interesantes cantidades de oro, pero todavía no habían visto nada que se pareciera al Imperio Azteca. Es en este contexto que en 1518 llegan a Cuba noticias de que más allá de la recién visitada península de Yucatán, había un reino de enormes riquezas. Tras oír esos rumores, el entonces gobernador Diego Velázquez realizar una expedición de conquista y a considerar uno de sus funcionarios para liderar. Se trataba de Hernán Cortés, quien terminaría siendo el conquistador de México. Cortés nació probablemente en 1485. Llevaba en América desde que tenía alrededor de 20 años. En 1511 había participado en la expedición que terminó la conquista de Cuba, consiguiendo desde entonces el favor del gobernador. Así llegó a liderar la expedición a México, pero Velázquez también desconfiaba de él, por lo que terminó removiéndolo del mando. Y así podría terminar su historia, pero Cortés se adelantó a la destitución y zarpó antes, cuando ya era tarde para detenerlo. En febrero de 1519 dejaba atrás Cuba, donde tenía una vida acomodada, para apostarlo todo en una expedición ilegal en la que no sabía con qué se encontraría. Llevaba consigo poco más de 500 soldados, repartidos en unos 11 barcos. Tenían espadas, caballos, perros, armas de fuego y armaduras que los nativos no. Podríamos pensar que esto sería suficiente, pero si bien la superioridad técnica era clara, este factor no bastaría por sí solo. Ahora, antes de ver cómo lograron estos pocos españoles conquistar la Azteca, tenemos que ver cómo llegaron a él. Fue una travesía en sí misma. En la primera parte de su viaje, recorrieron Yucatán. Allí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras, había aprendido el idioma. También tuvieron en marzo su primer enfrentamiento importante contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotados les ofrecieron un grupo de doncellas. Entre ellas se encontraba una de las mujeres polémicas de la historia de México. Se trata de la Malinche o Doña Marina, que hablaba tanto náhuatl como maya. Ella y Aguilar serían los principales intérpretes de Cortés, piezas clave en la conquista. Tras esto se encontraron con la primera embajada mexica, enviada por el emperador Moctezuma para contactar a los desconocidos. A lo largo de su viaje recibirían varias embajadas parecidas. Tiempo después, entre abril y julio, Cortés decidió fundar una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz. Primero conseguía así una base costera, con todos los beneficios que eso significaba, pero en segundo lugar, su intención era solucionar la ilegalidad de la expedición. Frente a las nuevas autoridades locales, Cortés terminó su relación con Velázquez y fue nombrado nuevamente capitán, eliminando cualquier vínculo legal con el gobernador de Cuba. Además, para complementar la jugada, envió al rey Carlos una carta contándole todo lo encontrado y lujosos regalos que lo probaban. Su objetivo era que el rey dejara la conquista en sus manos, porque si no, estaría arriesgando su vida en vano. Los velazquistas que quedaban entre sus fuerzas intentaron sublevarse, pero fueron detenidos. Tras esto, Cortés habría deshabilitado sus propias naves para que nadie pudiera volver. De todos modos, es improbable que las quemara, porque todavía podía aprovechar sus materiales. La siguiente parada importante, en septiembre, fue dentro de las tierras de los tlaxcaltecas, uno de los principales enemigos de los mexicas. Primero plantaron batalla a los españoles, pero luego se sumaron a sus filas, convirtiéndose en sus más poderosos aliados. A través de sus intérpretes, Cortés podía aprovechar la situación política de Mesoamérica para aliarse con los pueblos que no querían el dominio azteca. Esta sería otra de las claves de su victoria, pero no ocurrió lo mismo en todas partes. Al llegar a Cholula, una de las ciudades más importantes de la época, los españoles atacaron, asustados por los rumores de una emboscada.
Alrededor de 4.000 indígenas murieron en la matanza de Cholula, uno de los momentos más terribles de la expedición. Finalmente llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519 y se maravillaron con su espectacularidad. Además, por fin se encontraron nuestros dos protagonistas, Cortés y Moctezuma, quien los recibió como invitados de honor. Cortés era muy consciente del poder de sus enemigos, pero también sabía que tomar a Moctezuma implicaba tomar el control del imperio. La verdadera pregunta es por qué el emperador mexica decidió dejar que estos invasores se acerquen tanto. Existen muchas interpretaciones en las que los mexicas confundían a los españoles con seres divinos y a su líder Cortés con el mítico Quetzalcóatl, que se había ido hacia el este con la promesa de regresar a recuperar lo que le pertenecía. Ese sería el origen de la sumisión del emperador. Pero también existen otras posturas que señalan que Moctezuma, más allá de los malos augurios y de las dudas mitológicas, intentó en varias ocasiones alejar o emboscar a los españoles, y que si al final los dejó hacer fue por prudencia. Tras verlos luchar y hacer aliados, podía pensar que enfrentarlos sería peligroso, y que dentro de la ciudad podría controlarlos mejor. De todos modos, Cortés no tardó mucho en apresarlos, y más tarde obligarlo a declararse vasallo del rey de España. Durante meses convivieron de este modo en la ciudad, mientras Moctezuma se desprestigiaba cada vez más. Sea cual fuera la impresión inicial que tuvieron los mexicas de los españoles, pronto empezaron a perderles ese respeto sagrado, y los descontentos crecieron. Pero la cuestión se complicó de verdad en abril de 1520, cuando Cortés se enteró que el gobernador de Cuba había enviado un ejército al mando de Pánfilo de Narváez para castigarlo. Cortés tuvo que tomar una decisión. Dejó parte de su ejército con los mexicas a cargo de Alvarado, uno de sus hombres de confianza, y volvió a Veracruz. Los aztecas estaban expectantes. El ejército enemigo era muy numeroso, pero mediante sobornos y un ataque de sorpresa, Cortés apresó a Narváez y consiguió que muchos de sus hombres se pasaran. De todos modos, no podría celebrar el triunfo por mucho tiempo. Mientras no estaba, Tenochtitlan se sublevó. Los preparativos de una festividad religiosa con ciertos tintes militares y Alvarado temieron el enfrentamiento, mientras los mexicas celebraron el templo mayor y protagonizó una matanza terrible. Fue la gota que derramó el vaso. Los españoles terminaron acorralados junto con Moctezuma dentro del palacio donde se alojaban. Enseguida mandaron a llamar a Cortés, que volvió con su ejército reforzado, pero la situación no daba para más. Incluso hicieron salir a Moctezuma para que calmara a su gente, pero este terminó muerto. Las versiones sobre cómo pasó varían. La más aceptada es que la figura antes sagrada del emperador estaba tan debilitada que sus propios súbditos empezaron a lanzarle piedras, hiriéndolo y causando su muerte a los pocos días. Otras crónicas, en cambio, culpan a los propios españoles de acabar con él. Ahora, con el emperador muerto y el palacio sitiado, la única opción era escapar. Lo intentaron, pero el 30 de junio de 1520 pasó a la historia como la Noche Triste, porque los mexicas atacaron y huían del lago, y acabaron con buena parte de las fuerzas españolas. Cortés apenas logró salir con vida, y todo el tesoro se perdió. Los mexicas demostraron ser un formidable enemigo. La pregunta sigue siendo entonces, ¿cómo lograron conquistarlos? Más aún después de una derrota como esta. En estos momentos, toma importancia todo lo que contamos sobre el viaje de Cortés. Los tlaxcaltecas, que lo acompañaban desde entonces, mantuvieron su lealtad y permitieron a los españoles resguardarse en sus tierras. Desde ahí reconstruirían su ejército, y Veracruz, la ciudad que habían fundado, sería clave para comunicarse con el resto del imperio. Cortés no estaba dispuesto a abandonar la conquista y preparó una ofensiva mucho mayor. Mandó a buscar hombres, caballos y armas a las islas del Caribe, al mismo tiempo que continuaba buscando nuevos aliados nativos. Ya vamos al final, no se preocupen. Que ya eran varias veces más que ellos. Incluso ordenó construir una docena de pequeños bergantines para poder combatir en las aguas del lago.
Mientras tanto, para su fortuna, Tenochtitlan fue débil, en la que murió el sucesor de Moctezuma junto con muchos de sus habitantes. Así fue como llegó el poder Cuauhtémoc, el último tlatoani. A las diferencias técnicas y de la forma de hacer la guerra, se agregaron entonces las enfermedades y el apoyo de miles de indígenas. Y aún así, sumando todos estos factores, la conquista no fue fácil. Una vez tomadas las ciudades de los alrededores, el asedio a Tenochtitlan comenzó en abril de 1521. Recién terminó el 13 de agosto, cuando los españoles tomaron la ciudad tras meses. Después de esto, Tenochtitlan fue completamente destruido. Sobre ella se asentó la Ciudad de México, que ocupa su lugar en la actualidad. Pero eso es todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden contarnos sus opiniones en los comentarios, suscribirse para enterarse cuando subimos uno nuevo y compartirlo para ayudarnos y divulgar la historia con nosotros. Suerte y hasta la próxima. Excelente. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. La verdad es que veo que la mayoría, bueno, más bien, no veo comentarios de todos los alumnos. Es el momento de que podamos complementar nuestros comentarios, porque aquí nada más tengo comentarios de Valentina, de Sofía, de Rebeca, de Dafne, de Ángel, de Rebeca, de Julieta. Vean, otra vez Vale, otra vez Julieta, Dana, Sofía, Julieta, Valentina, Ángel, pero aquí no veo el comentario de Luis Ángel, no veo el comentario de Lisandro. Gracias, otro comentario de Yuli, excelente. No veo el comentario de Lilian, no veo el comentario de Dafne Princesa, no veo el comentario de Jair, tampoco el de Nevit, tampoco veo el de Camila, no veo el de Nelly Esmeralda, no veo el de Daniel Cano, no veo el de Diana Carmona, no veo el de Claudia, no veo el de Leo, no veo el de Sofía, no veo el de Marlon, no veo el de Pablo, no veo el de Esmeralda, Yuda, hoy no ha participado Yuda, Raciel, tampoco veo tu comentario, ni el de Iván. Entonces, en este momento es importante que todos vayan colocando su comentario, vayan haciéndolo. Ok, pues entonces voy a hacer 3 preguntas. Bueno, más bien voy a plantear 3 personajes súper importantes para este periodo. Número 1. Anótenlos por favor ahí en su cuaderno. Número 1. Personajes, Número 1. Diego de Velázquez. Número 2. ¿Cuál es el primero, maestro? Diego de Velázquez. Ahí está, lo puse hasta en el chat para que vean, El segundo, Pánfilo de Narváez. El tercero, ahí lo puse en el chat, Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez. Otro, vamos a poner a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar. Otro, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado. ¿Ya lo vieron? Ya lo puse también ahí. Pedro de Alvarado. Llevamos 4. Que es Diego de Velázquez, Pánfilo de Narváez, Hernán Cortés, no, perdón. Jerónimo de Aguilar, Pedro de Alvarado. ¿Sale? Llevamos 4, ¿verdad? ¿Quién más? Déjenme ver. Voy a poner otros 3 personajes. Moctezuma, Cuitláhuac
y Cuauhtémoc. Ok, ¿de verdad 7 personajes, Rebeca? Sí, maestro, son 7. Ok, Rebeca, uno y dime quién es. Uno, nada más. Perdón, maestro, es que no lo escuché. Ok, elige uno y dime quién es. Nos vas a decir quién es. Moctezuma fue el gobernante de los mexicas o aztecas. Ok, pero hay una característica que le debes de poner más, Rebeca, y es que murió de una pedrada cuando los españoles hacen la matanza, bueno, después de la matanza del Templo Mayor, ¿sale? Ok, voy con Naomi Sajat, ábreme tu micrófono. No puede abrir el micrófono, Naomi. Bien, voy a ir entonces con Ángel. Ángel, ábreme tu micrófono. Tampoco Hola. Ángel. Ok, Ángel, elige uno de los personajes y por favor, dinos quién es. ¿No, Ángel? No es que decir, bueno, sí me sé muchos nombres de personajes, pero no sé qué fueron en sus tiempos. No. No, Ángel, de los que te di, de los que di, ahí vas a tener que elegir uno y decirnos quién es. Creo que no los anotaste en orden, ¿verdad? Bueno, voy a continuar. Valentina, elige uno. Pánfilo de Narváez. Él, ¿Quién fue Pánfilo de Narváez? él llegó a conquistar a Cuba, pero luego en una expedición lo mandaron como a someter a Hernán Cortés aquí en México y tuvieron una guerra. Ok, perfecto. Es el general o el comandante, ¿no? Que viene a apresar a Cortés aquí a Veracruz. Gracias, vale. Julieta, adelante, elige uno. Am, espere. Por aquí anoté otro. Cuitláhuac, que fue el hermano de Moctezuma, y cuando murió Moctezuma, fue el nuevo Tlatoani de México, Tenochtitlan. Perfecto, ya nada más agrégale ahí, Julie. ¿De qué murió? De viruela, ¿no? Igual. De viruela, perfecto. Nada más hay que agregar ahí que murió de viruela. Perfecto, Julie. Voy con Lisandro. Lisandro, elige otro. Elige uno de los que queda. Ya dijeron Moctezuma, ya dijeron Cuitláhuac, ya dijeron Pánfilo de Narváez. Lisandro, elige otro. O Cuauhtémoc, Lisandro se fue a desayunar. Ah, eso, aquí está. Adelante, Lisandro. Cuauhtémoc fue conocido como el último Tlatoani después de que Moctezuma y Cuitláhuac murieran. Otra vez, Lisandro, porque ¿qué crees que te escuché muy bajito? Otra vez, por favor. Cuauhtémoc fue conocido como el último Tlatoani después de la muerte de Moctezuma y Cuitláhuac. Perfecto. ¿Y de qué murió? ¿Te acuerdas?
Esperen. Para los que no se acuerden, no se preocupen, no te preocupes, Lisandro, gracias por tu participación. Él murió por a causa del maltrato que recibió, y no sé si ustedes se acuerden, pero él, ¿cómo se llama? Le quemaron los pies, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, Por eso es que murió Cuitláhuac. ¿Quiénes nos faltan? ¿Qué personajes nos faltan? Jerónimo de Aguilar. De Alvarado. Ok, Jerónimo de Aguilar es un náufrago que sabe hablar maya y español. Eso es lo que van a poner con Jerónimo de Aguilar. ¿Y quién más nos falta? Nos falta otro personaje por ahí, creo, ¿no? Diego de Velázquez. Diego de Velázquez es el gobernador de Cuba. Fue quien conquistó Cuba. ¿Vale? Ok, ahí ya tenemos completos a todos los personajes. Pues bien, muchachos, vamos a cerrar nuestra sesión. Por favor, vayan colocándome en el chat su nombre comenzando por apellidos para poder registrar su asistencia del día de hoy. Ábranme sus camaritas para poder despedirnos y podernos decir adiós. Excelente, gracias Iván, Lilian, Luis Ángel, excelente, qué bueno que abrieron su camarita, gracias. No olviden enviarme su apunte por medio de Classroom para que los tenga contemplados, ¿sale? Para la siguiente semana, les adelanto, vamos a hacer portada y separador para que lo vayan preparando. Eso lo voy a subir al Classroom la siguiente semana. Gracias, Julie. Gracias, Ángel. Luis Ángel. Profesor, Dime, Lilian, Lisandra. no importa que tenga nuevo cuaderno, pues es que el que tengo ya se me está acabando. No importa que sea nuevo cuaderno, vas a hacer portada y separador. Por cierto, Julieta, ¿cuánto llevas de cuaderno utilizado? Yo ya me lo acabé y estoy usando otro. Ah, ya te acabaste un cuaderno, perfecto. Pues sí le hemos trabajado. La verdad es que yo nunca pensé que en estas sesiones en línea íbamos a poder avanzar tanto. Gracias, Dafne, por abrir tu camarita. Bien, voy a terminar la sesión. Denme oportunidad, déjenme. Ya todos registraron su asistencia, ¿verdad? Perfecto. Miren, hoy